Jenny, ¿me dices cuándo empiezo? Ah. Ahora, ¿no? Pues, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este evento que creo que cuenta con un interés, una atención merecida, porque es un tema muy importante de lo cual vamos a hablar. Mi nombre es David Battle, yo soy el director de la Oficina para México y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll, que es una fundación política alemana, trabajando temas ecológicos, ambientales, pero igualmente de derechos humanos y de género en más de 60 países en el mundo. Y en nuestro tema, y no voy a perder mucho tiempo porque tenemos 5 personas pues muy informadas, muy importantes y relevantes para ese proceso que pues que se inicia ahora, ¿verdad? Porque hace pocos días, para ser exacto, el 6 de octubre, se publicó en el Diario Oficial el decreto presidencial por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. En corto, la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, ¿no? Eso popularmente se podría decir así. Bueno, la persona que anunció este decreto y la creación de esa comisión está aquí hoy, esta tarde con nosotros. Y además tenemos 4 personas más. Les voy a presentar muy brevemente. No voy a leer semblanzas largas, no se preocupen, para no perder tiempo, porque tenemos los 90 minutos. Queremos escuchar a las 5 personas y escuchar a ustedes, el público, también con sus preguntas. Ya les voy a pedir de antemano, porque probablemente no vamos a poder responder a todas las preguntas, pero vamos a hacer nuestro mejor. Bueno, nos va ahora a hablar enseguida el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina Rodríguez, perdón. Estoy seguro que todas y todos lo conocen, incluso de sus otras funciones de cargos legislativos e ejecutivos que ha tenido anteriormente. Después el señor Encinas va a hablar primero porque tiene un compromiso y en algún momento tendrá que ausentarse de nuestro evento. Después, como estaba previsto originalmente, van a hablar 2 mujeres académicas y sobrevivientes de la Guerra Sucia. Primero va a hablar Alicia de los Ríos, que es abogada, historiadora de Chihuahua y es hija de también Alicia de los Ríos Merino, quien era militante de la Liga Comunista 23 de septiembre y que fue desaparecida de manera forzada por policías y militares el 5 de enero de 1978. Y Alejandra Cartagena, maestra en Derechos Humanos y Paz por el ITESO, y abogada feminista defensora de los derechos humanos.
Y ella, Alejandra, es hija de Leticia Galarza Campos y David Jiménez Sarmiento, ambos miembros también de la misma Liga Comunista. 23 de septiembre, su madre fue desaparecida también en 1978, el mismo día que la madre de Alicia, 5 de enero, y su padre, que fue líder de la Brigada Roja, fue asesinado el 17 de agosto de 1976. Yo he escuchado, Alejandra, que tu padre nunca te vio, ¿verdad? O sea, cuando tú naciste ya estaba muerto. Y bueno, entonces después de las dos que van a hablar un poco de los antecedentes y por qué se llegó a crear esa comisión y cuál es el tema, el periodo, por qué esos años, etcétera. Ahí nos vamos a hablar de la comisión como tal y sus perspectivas y el proceso que ahora se va a llevar a cabo. Empezando, o pues después del señor Encinas, ahí vamos a escuchar a Santiago Aguirre, que es abogado y director de la Organización de Derechos Humanos más grande del país, que es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Y por último, pero en el sentido de last not least, por supuesto, vamos a escuchar al también abogado, maestro de Administración Pública y doctor en Derecho, Guillermo Fernández Maldonado, que hace poco asumió su puesto como representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenidos, bienvenidas todos y todos. Muchas gracias por su participación y sin perder más tiempo, voy a pasar la palabra al señor subsecretario. Por favor, adelante. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradezco la oportunidad de participar en este foro de reflexión sobre un tema que sin lugar a dudas va a abrir un debate muy importante en nuestro país, porque lo que queremos es enfrentar una herida que se mantiene abierta y que requiere una respuesta no solamente del Estado, sino de toda la sociedad mexicana respecto a las experiencias muy negativas que ha vivido nuestro país en el pasado reciente. Yo quiero señalar que esta comisión por la verdad para esclarecer los hechos vinculados con la guerra sucia es el resultado, en primer lugar, del cumplimiento de un compromiso que el gobierno de México y en particular el presidente de la República asumió con familiares de las víctimas de la guerra sucia, con sobrevivientes, con los colectivos que los han acompañado, para crear un instrumento que permita esclarecer los hechos de los que fue responsable el Estado mexicano, en el ánimo de avanzar no solamente en conocer la verdad, sino que haya justicia sobre estos lamentables hechos. Hemos reconocido la responsabilidad del Estado mexicano en las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron en un momento histórico donde se pretendió aniquilar cualquier disidencia de carácter político que estaba enfrentando a un régimen profundamente autoritario. Es importante destacar que esta comisión por la verdad en el caso de la guerra sucia es el resultado también de un consenso. Es un trabajo que llevó muchos meses en su desarrollo, en donde se platicó directamente con víctimas, con sobrevivientes, con sus familiares, para tener no solamente un instrumento que sea eficaz, sino que se tenga confianza, que el trabajo que se va a desarrollar va a tener buenos resultados. Esto va a implicar una acción muy importante de todas las instituciones del Estado mexicano, que durante muchos años no solamente mantuvieron una alerta, así una indiferencia frente a la situación, sino que ante los diversos intentos que previamente existieron, siempre se toparon con las resistencias de las propias instituciones públicas para conocer la verdad y hacer justicia. Esta es una comisión que estamos convencidos puede tener resultados puntuales y concretos en un plazo que nos hemos delimitado para finales del 2024, para que en este término podamos tener resultados que puedan ser verificables, que puedan iniciar procesos de judicialización, continuar o consolidar ya procesos
y averiguaciones previas que se iniciaron desde hace muchos años, y para ello la comisión contará básicamente con 5 mecanismos. El primero de ellos, el mecanismo para conocer la verdad de los hechos, lo cual va a obligar al gobierno federal a abrir toda la información, todos los archivos, incluso las instalaciones donde se perpetraron estos hechos de violación de los derechos humanos, donde hubo tortura, donde hubo desaparición forzada, donde hubo ejecuciones extrajudiciales, en donde no va a haber ninguna limitación de acceso a esta información para que la comisión pueda cumplir cabalmente con sus objetivos. Un segundo mecanismo ligado a los temas de justicia, donde un grupo de expertos y de gente profesional hará el seguimiento de las distintas denuncias que se iniciaron desde años anteriores o que podrá iniciar nuevas denuncias respecto a estos hechos violatorios de los derechos humanos, donde esperamos de manera muy puntual que la Fiscalía General de la República cumpla con su responsabilidad en la medida que se vayan acreditando las violaciones que se cometieron a la ley y a los derechos de las personas. Un tercer mecanismo vinculado a la búsqueda de las personas desaparecidas en este proceso, que no se va a reducir a la búsqueda documental, sino habrá búsqueda en campo. Claro, en situaciones muy adversas, donde ya a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas hemos tenido los primeros ejercicios para identificar gente que había sido reportada como desaparecida y que hemos ido encontrando ya registros muy puntuales de ellos en algunas fosas comunes de los panteones civiles en el país. Junto con ello, tendrá que haber una apertura, un mecanismo de acceso a la información para fortalecer los temas vinculados a la memoria. Aquí va a ser muy significativo la apertura de los archivos que ya obran en el Archivo General de la Nación, tanto de la Dirección Federal de Seguridad, del Estado Mayor Presidencial, los archivos que debe entregar plenamente la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, y que va a implicar un enorme trabajo, porque hay que ver cómo lo que ya en estos momentos obra en manos del Archivo General de la Nación requiere de una sistematización y organización puntual para que sea más efectiva esta búsqueda de las personas. Y finalmente un mecanismo que tiene que ver con la reparación del daño a las víctimas, buscando no solamente una reparación individual a quienes fueron afectados en su persona, sino también reparaciones de carácter colectivo, porque la guerra sucia dañó profundamente la vida de muchas comunidades que al día de hoy incluso se mantienen en condiciones de marginación y pobreza lamentables, derivados del aislamiento que la represión del Estado mexicano infligió en esas comunidades. Creemos que es muy importante que esta comisión construya legitimidad, confianza en sus funciones. No por el hecho de que estén presentes o estemos presentes representantes de instituciones del gobierno federal, vamos a demeritar el trabajo que la sociedad civil y particularmente familiares de las víctimas y los sobrevivientes han hecho a lo largo de muchos años. Se trata de cerrar esta herida que durante muchos años se ha mantenido abierta y que no ha tenido la respuesta que se requiere por el Estado mexicano, y esperemos que con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones como Centro PRO, que tienen una gran trayectoria en la materia de defensa de los derechos humanos, el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, podamos dar una ruta de certeza y resultados que sean verificables y que sean confiables para la población. Creo que estamos iniciando bien. El día de hoy se cierra el periodo de registro para definir a los 5 expertos con los cuales vamos a detonar la creación de esta comisión. Estaremos resolviendo los primeros días de la próxima semana a los primeros 5 integrantes y esperemos que pronto podamos dar resultados puntuales y concretos. Esta sería mi primera intervención y agradezco de nueva cuenta la invitación a participar en este evento. Muchas gracias, señor subsecretario. Permítame una pregunta más o 2 preguntas más
antes que pasemos a la próxima intervención. O sea, usted ya lo dijo un poco, pero más concretamente, ¿cuál se puede esperar como un resultado realista cuando termine el mandato de la comisión? Y eso va a depender mucho, eso es mi segunda pregunta, si se garantizará o no la cooperación de las Fuerzas Armadas en este proceso. ¿Cómo usted lo ve esas dos preguntas? Empiezo con la segunda. Hay una instrucción puntual, directa y concreta del presidente de la República a las Fuerzas Armadas del país de aportar toda la información que esté en sus manos y dar todas las condiciones para que se lleve a cabo la investigación de la comisión. No es un planteamiento de que esté sujeto a su decisión, es una instrucción presidencial que debe cumplir puntualmente el Ejército y la Marina en el caso que sea necesario. ¿Y cuál es el resultado puntual que esperamos? Pues no solamente conocer la verdad, sino deslindar responsabilidades y en el caso de quienes fueron los perpetradores y que aún estén en vida, deben ser castigados. Muchas gracias, señor subsecretario, por esta primera intervención. Ojalá que tenga la oportunidad de quizás hacer una segunda antes que tuviera que irse. Pero ahora pasamos digamos, a un bloque de entender un poco los antecedentes, ¿no? O sea, Alicia, ¿qué pasó entre 1965 y 1990? ¿Por qué este periodo? ¿Y por qué piensas surge esta comisión en este momento? Sí, buenas tardes. Hola a todas, a todos. Gracias, David. Ahí voy a contestarte. Deja nada más, te agradezco a ti, a la Henry Ball, a Jorge, por supuesto, que captó inmediatamente la necesidad de este foro, ¿no? Y lo planeó en 10 minutos y ya nos tiene a todos aquí, Jorge, a Jenny, Sí, bueno. a Jenny, a mi paisana y bueno, a todos, ¿no? Muchas gracias por compartir este espacio de reflexiones. Como a mí me dijeron que si podía compartir antecedentes y yo feliz, ¿no? De qué pasó, porque además es algo que no vamos a ignorar, que se está preguntando en la opinión pública. ¿Por qué este plazo, no? ¿Por qué esta delimitación temporal? Me parece importante comentarlo el día de hoy, porque claro que esta delimitación de un proceso histórico también nos conforma como comunidades de sobrevivientes y de familiares, ¿no? Que tiene similitudes, por supuesto, con otras comunidades que hoy día también están buscando y están demandando todos estos ejes a los que responde este mecanismo extraordinario, pero que sin embargo también tiene unas ciertas particularidades, sobre todo para la búsqueda y para la investigación de los posibles responsables. Entonces, bueno, tenemos que entre 1965 y 1990 se dan dos procesos simultáneos, es decir, a la insurgencia hay una respuesta contrainsurgente, ¿no? Hay diferentes conceptos que se utilizan desde la academia o desde los propios medios de comunicación que pueden ser, este periodo puede ser conocido como terrorismo de Estado, por ejemplo, puede ser conocido como contrainsurgencia o siempre decimos la mal llamada guerra sucia, ¿no? Siempre hacemos este entrecomillado porque pues tiene unas implicaciones entre referirnos a la guerra sucia, ¿no? Entre el 65, hay que recordar que en 1965 en Chihuahua surge el Grupo Popular Guerrillero, que es una continuidad, digamos, de luchas históricas agraristas, de luchas históricas por el reparto de tierra buena, pero también por diferentes ideas, militancias que estos militantes del Grupo Popular Guerrillero lo lleva a un asalto al militar, al cuartel de Madera, ¿no? Aquí en la Sierra de Chihuahua.
Es con esto que a la vez que surge en estos grupos insurgentes que ya habían tenido, por supuesto, antecedentes en la lucha política, en la lucha social de sus regiones, y al ver que no sucedía nada, sino al contrario, eran atacados como con más fuerza, pues se organizaron de manera radical, política radical, ¿no? Y a partir de 1965, con este surgimiento de estos grupos, pues también vamos a tener el surgimiento de otros grupos de la contrainsurgencia, ¿no? Entre 1965, cuando surge el 047, un grupo especializado que crea Miguel Nazar Haro, ¿no? Es uno de los primeros que van a redoblar, digamos, las funciones que ya tenía la Dirección Federal de Seguridad, que era como una dirección que había emulado un poco a la CIA, ¿no? Al FBI de la ciudad de nuestros vecinos de Estados Unidos, pero ya es en 1965 cuando surge de manera para desactivar este tipo de grupos, ¿no? Aquí es importante, David, y quienes nos escuchan, ¿no? Poner el punto en que se fueron incrementando, fueron irrumpiendo otros grupos, otros organismos contrainsurgentes, y vamos a tener que una primera generación de quienes ahorita conformamos una asamblea de colectivos de sobrevivientes o de familiares, pues van a experimentar sobre todo la prisión política, ¿no? Esa es una de las primeras etapas que vamos a ver reflejado como una política de Estado contrainsurgente, pero que se va a radicalizar también a la vez de que continúan las apariciones o el camino de los grupos insurgentes en nuestro país. También se van a radicalizar estos grupos contrainsurgentes hasta que surja la Brigada Especial, por ejemplo, ¿no? La Brigada Especial tiene, me parece que muchos de nosotros tenemos un interés primordial, porque además es una brigada que pareciera que también desaparece con nuestros familiares, ¿no? Y con sus compañeros. Es decir, quedan pocos rastros de esa brigada, quedan pocos ahí perdidos, muchos de los archivos administrativos, de operaciones, de todas esas, no sé, como la Dirección General de Policía y Tránsito, la División de Investigaciones, de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, las propias policías judiciales militares, ¿no? Que también van a formar parte de la Brigada Especial. Y ahí es justo cuando empezamos a ver que ya a los opositores políticos en nuestro país ya no se les detenía y se les torturaba, pues, pero se les ponía frente a un juez. Ahí ya vamos a empezar a ver que la desaparición se usó como una práctica sistemática de eliminación de las personas, ¿no? Y eso me parece, con lo que ahorita escuchamos del subsecretario, nos parece que es la preocupación más grande que tenemos nosotros, ¿no? Las víctimas, el grueso de las víctimas de desaparición forzada, que además, como ya lo han dicho colegas como Camilo Vicente, la práctica de la desaparición forzada no fue homogénea, no se desplegó de igual manera en todo el país, ¿no? Tenemos zonas donde hay una cantidad de víctimas mucho más grande. Y bueno, el Valle de México es una de ellas. Estamos conscientes en estos antecedentes históricos que la mayoría de nuestros familiares y de sus compañeros pues desaparecen en los campos militares como el campo militar número 1 o como Pie de la Cuesta, ¿no? Para nosotros es muy, muy, muy importante garantizar pues no nada más el hallazgo, sino que se puedan trabajar estos archivos. ¿Por qué hasta 1990?
porque según las asesorías de especialistas, sobre todo en otras prácticas, digamos, otras comisiones de la verdad, otros mecanismos de esclarecimiento histórico, se puede encontrar una continuidad visible, sólida de digamos, de las lógicas de violencia estatal, ¿no? Es decir, que desde el 65 podemos ir armando estos rompecabezas que siguen inconclusos sobre tanto la contrainsurgencia y bueno, la insurgencia me parece que hasta el momento tiene un marco, cuerpos teóricos ya bastante más maduros a los que teníamos a principios del siglo XXI, ¿no? Que ahorita ya podemos encontrar muchísimo más material de estos grupos, de este abanico de organizaciones insurgentes, y el 90 nos va a dar la delimitación para encontrar estas lógicas, estos circuitos de represión donde actuaron determinados grupos contrainsurgentes que, insisto, parece que se evaporaron, ¿no? O sea, ha sido muy difícil, ha sido ha tenido que transcurrir muchos años para que podamos ir encontrando nombres y sobre todo personas vivas, ya sea por la edad o por el propio quehacer policíaco, ¿no? Entonces, pues esa es como la razón, David, compañeras, compañeros que nos están escuchando, de por qué este periodo, ¿no? Es un periodo excepcional, por supuesto, es un periodo muy complejo, abordarlo es complejo, se van a requerir metodologías de investigación creativas, ¿no? Complejas, cooperación, por supuesto, y bueno, esa es la razón, no somos ni mejores ni peores, ni más ni menos que otras comunidades, es un proceso bastante complejo, ¿no? Un proceso bastante difícil de entender y sobre todo, y ya lo digo para terminar, porque hemos tenido como todo en contra, ¿no? Hemos tenido como todo en contra, tanto la legislación nacional siempre nos fue en contra, hasta la reforma, hasta la ley de desaparición forzada y el Sistema Nacional de Búsqueda. En fin, con nuestros familiares desaparecieron también los rastros de sus perpetradores y eso es justo algo que tiene que retomar la comisión que está próxima a conformarse. Yo terminaría con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Alejandra, digamos, dando seguimiento un poco a lo que acaba de explicar Alicia, ¿cómo tú, como también sobreviviente, pero también académica, analista de este proceso todo, cómo tú ves el proceso de construcción de esta comisión, que para ti, supongo, no fue la sorpresa que sí fue para mucha gente, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se dio el proceso de construcción y cómo se valora la respuesta del gobierno federal? Adelante. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, David, Jorge, que estuvo como muy atento a no emitir opiniones, sino escuchar primero a quienes estábamos trabajando en este anuncio de la Comisión de la Verdad, que también hay que decirlo, no es algo que se inventó, no es algo que en algún momento se sacó de la manga, ¿no? A esto deviene más de un año de trabajo con colectivos, de trabajo con expertos y expertas de la materia, un trabajo incluso desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde se puso mucha atención a las peticiones que hacíamos desde la diversidad de colectivos, ¿no? Porque a pesar de que tenemos un fin común, sin duda alguna, y el más importante, encontrar, localizar a nuestros familiares, sin embargo, teníamos algunas otras inquietudes y propuestas, ¿no? Por ejemplo, algo que mencionábamos desde el colectivo donde yo participo es que se dejara muy claro que las desapariciones forzadas del pasado era una política de Estado y como tanto se tenía que investigar desde un análisis de contexto que nos permitiera identificar patrones, modus operandi, pero también
que nos diera la dimensión, la verdadera dimensión de esta práctica de desaparición, ¿no? Porque tenemos una dispersión de investigaciones y de información que está disponible, que está a la luz pública, pero que al no estar conformada de manera orgánica no nos permite ver más allá, ¿no? Entonces, para nosotras era importante, sigue siendo importante ello, la localización con vida, pero sobre todo que se escuche, ¿no? Me parece que un gran acierto de la Secretaría fue sentarse con las víctimas, fue sentarse con quienes han tenido todos estos años, más de 40 años, algunos de los colectivos, algunas un poco más, porque éramos unas bebés hace 40 años, pero sí con ese trabajo que hemos ido desarrollando, buscando a nuestros familiares, ¿no? Y las peticiones fueron escuchadas porque se tuvo que homologar entre toda esta diversidad de colectivos en el país cuáles eran estas peticiones, cuáles eran incluso las más urgentes, ¿no? Y también algo que me gustaría decir, David, y decirlo claro, probablemente sea nuestra última oportunidad, ¿no? No hemos sido ingenuas al proceso, pero hemos sido muy claras del acompañamiento y de la vigilancia que vamos a hacer del mismo, ¿no? Y eso nos ha permitido desde la subsecretaría que estemos presentes, que opinemos, que incluyamos y que le apostemos al avance de un proceso tan importante que va a sentar sin duda alguna el precedente no solo para la verdad, memoria, justicia de nuestros casos, sino de los otros casos que terriblemente vemos en México, que ahora México tenemos una agudización de las desapariciones forzadas y desapariciones por particulares, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la respuesta del gobierno federal? Pues lo que yo te puedo decir, pues de primera instancia hemos tenido este acercamiento, esta escucha asertiva. El propio presidente dijo sí, ¿no? A algo, por ejemplo, lo que se hablaba de los archivos, ¿no? Para nosotras es elemental que esos archivos sean abiertos, y lo decía el subsecretario, no hay una orden del presidente de que estos archivos puedan estar a disposición de quienes van a estar en esta comisión de la verdad que nos permita esclarecer, ¿no? Y no solo estos archivos, sino un montón de archivos que cuando se vinculen los mismos nos pueden dar líneas de investigación importantes, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nos ha tocado, me parece que lo más emotivo ha sido ver pues les decimos las jefas, ¿no? Las jefas contentas y de alguna manera reivindicadas en esto de que sus hijos no eran unos delincuentes, sino unos luchadores sociales, ¿no? Y me parece que el que pongamos otra vez en la mesa, pero que lo pongamos en el centro de las víctimas y no como lo había puesto el Estado, ¿no? Como un montón de delincuentes que venían de familias disfuncionales, ¿no? Sino estamos poniendo en el centro a luchadores sociales que buscaban un México donde fuéramos todas y todos iguales, ¿no? Entonces, me parece que ese ha sido un punto importante, que se visibiliza que México, mientras recibía refugiados de todo el mundo por las dictaduras en América Latina, estaba desapareciendo luchadores sociales, ¿no? Entonces me parece que ha sido un punto importante esta comisión pues llegar a esta comisión de la verdad después de más de un año de trabajo con quienes tenían que trabajar, David, ¿no? Lo vuelvo a repetir, a veces se cae en esto de que hacen un montón de cosas, pero sin la participación directa de la víctima, ¿no? Sino con las y los expertos que nos vienen y nos dicen qué necesitamos, cómo lo necesitamos y cuándo lo necesitamos, ¿no? Y seguramente este anuncio de la comisión va a tener por ahí muchas opiniones de quienes no se han tomado ni 2 minutos para sentarse con nosotras y decirnos ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha funcionado? ¿No? Y me parece que eso nos habla claramente de la poca importancia que le dan un proceso muy importante, pero que además, sin duda alguna, el Estado mexicano se lo debe a cientos de familias que no han dejado de buscar a sus familiares, ¿no? Y yo lo dejaría ahí. Coincido plenamente con lo que decía Alicia, que además decirte, David, que ha sido muy satisfactorio
volver a estar juntas, todas esas compañeras colectivos que las conocimos cuando éramos unas niñas y ahora trabajamos mano a mano en esas reuniones en las que estuvimos y ahora ya también opinamos, discutimos, planteamos y sobre todo acompañamos y abrazamos a las jefas que son al final del día las que más nos interesan y que se logre, esperemos en estos 2 años y medio que podamos dar pasos importantes, pero sobre todo que sea el principio de la localización de nuestras familiares. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Señor subsecretario, ¿usted tiene que ausentarse cuándo exactamente? A las 7 de la noche tengo un compromiso con la gobernadora electa de Colima que no pude suspender, pero a las 7 tendría que separarme. Muy bien. Entonces, yo diría, y Guillermo lo va a entender, o sea, que escuchemos ahora a Santiago y que luego, antes que usted se vaya, tenga una oportunidad para dar una réplica a lo que se ha dicho hasta ahora, si usted lo quiere así, ¿sí? Rápido. Me parece muy bien. Entonces, sin más demora, ahora vamos, digamos, al bloque, ahí ahora, bueno, tenemos la comisión y ahí, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que enfrentará esta comisión? También para ti, Santiago, esta pregunta y también la pregunta si es una limitante que sean cargos honoríficos. Pero desde entonces, tu opinión como director de Centro Pro sobre pues, los retos y desafíos. Adelante, Santiago. Claro, gracias, David, y gracias a la Fundación BOL, en especial a Jorge por todo el esfuerzo para montar rápido este espacio. Y un saludo muy afectuoso a Alicia, Alejandra, a Guillermo, al subsecretario Encinas, que esperemos que no venga manejando para que no vaya esta llamada a distraerlo de eso. A ver, desde el Centro Pro queremos muy claramente y sin ninguna ambivalencia empezar saludando la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Es una decisión relevante que hay que ponderar en su justa dimensión y es un esfuerzo que vale la pena acompañar porque se trata de una deuda histórica que no ha sido saldada y en ese sentido también de una oportunidad de poder responder a esa deuda, sobre todo considerando de dónde venimos. Ya Alicia hizo un recuento muy puntual, pero quizá el fracaso que hubo en el pasado está más que nada simbolizada por ese trato frívolo, indiferente y negligente que se le dio al informe histórico de la FEMOSP. Todos y todas sabemos que después de aquel esfuerzo que empezó en el 2000 por atender esta deuda del pasado, se generó un informe que acabó publicitado, creo que si no mal recuerdo, por unas cuantas semanas en el portal electrónico de la entonces Procuraduría General de la República, en una versión ya censurada y editada, ¿verdad? Cuando uno contrasta eso que hizo el Estado mexicano con lo que ocurrió en Perú, en Guatemala, en Argentina o en Chile, ese solo hecho da cuenta del desdén con que se ha aproximado el Estado mexicano hasta ahora a este tema y de la importancia que hoy reviste empujar para que se avance hacia adelante. Sin duda alguna, la emisión del decreto generó muchas preguntas legítimas en la sociedad y creemos en el Centro Pro que vale la pena dar cuenta de esas preguntas porque en estos temas el debate público robusto ayuda al proceso, no hay que soslayarlas. Se planteó, ya lo decías tú en la introducción, David, si ayuda o no ayuda a que los cargos de los comisionados sean honoríficos. Se ha planteado también, lo dijo Alicia, si ayuda o no ayuda la duración que se plantea en el decreto que está asociado a este sexenio. Todos y todas tenemos preguntas sobre qué tanto van a cooperar las Fuerzas Armadas y la propia Fiscalía General de la República, que siguen en procesos de contradicción interna muy notorios. Y la propia conformación del Pleno de la Comisión en cuanto a la ponderación de votos entre funcionarios y expertos ha surgido o ha generado algunas preguntas. Pero sin dejar de señalar esas preguntas,
lo que hoy quisiéramos desde el Centro PRO es sobre todo poner el énfasis en otras 3 certezas que nos parecen igualmente relevantes. La primera es la certeza de que hoy tenemos en el Estado una alineación de funcionarios muy interesante, porque por trayectoria personal, por compromiso histórico, por pertenencia generacional a estos movimientos de cambio, están genuinamente comprometidas con que la agenda avance. Esto no lo teníamos en el pasado. Teníamos, sí, funcionarios que venían de la lucha social, pero no en una conformación tan amplia como la que hoy tenemos en algunas de las instituciones, por ejemplo, señaladamente en la Subsecretaría de Derechos Humanos, con Alejandro, con Félix, con Camilo, en fin, con gente que tiene el compromiso de que esto avance. Segundo, y muy importante, lo dijo Alejandra, la certeza de que los familiares, quienes por décadas han mantenido, pese al maltrato oficial, la memoria, están ahí en el proceso. Nosotros como Organización de Derechos Humanos, cuando vemos una reunión en Palacio Nacional y vemos ahí a Alicia, a Alejandra, a Diego Lucero, y vemos después salir a Tita Radilla y decir, hay esperanza de que esto avance, no nos queda más que apoyar y confiar en el criterio de estos compañeros y compañeras que han vivido cosas indecibles y que con dignidad continúan luchando, y lo que nos toca a los organismos de derechos humanos es respetar y acompañar ese esfuerzo de quienes se han dejado genuinamente la piel en mantener la lucha viva por la memoria, por la justicia, por la verdad y sobre todo por la no repetición. Y la tercera certeza que quisiera destacar es la que Alejandra anunció muy claramente, que es que seguimos en un país roto por la violencia. Yo creo que la propia agenda del subsecretario Encinas da cuenta de eso. Hoy está aquí hablando con nosotros de las desapariciones, de la guerra sucia y de la deuda con esas violaciones graves a derechos humanos. Y en la mañana estaba centrado con la brigada de búsqueda en Morelos, acompañado también de la ONU, por cierto. Ese es nuestro país. Sin duda hay que impulsar este y miles de procesos más, y eso nos tomará muchos años. Pero específicamente para el esclarecimiento, el avance de la justicia y de la verdad en el tema de la guerra sucia, lo dijo muy bien Alejandra, este puede ser uno de los últimos trenes. Y si no es ahora, cuando avance, la pregunta es ¿cuándo va a poder avanzar? Por eso hay también que apoyar este proceso y ayudar a que se mueva por delante. Creo que otra de las lecciones que dejó el fracaso de la FEMOSP es que a la sociedad nos faltó acompañar más ese esfuerzo. Y desde el Centro PRO por eso tenemos claro que hay que acompañar lo que hoy se está haciendo y poner todo el esfuerzo que se requiera para que pueda la agenda moverse hacia adelante. Hay sin duda oportunidades en lo que la comisión hará. Está la oportunidad de generar espacios institucionales de escucha a sobrevivientes, a testigos, incluso algunos perpetradores que puedan estar en condiciones de aportar información y convertirse así en colaboradores eficaces. El paso del tiempo y otros factores podrían contribuir a que eso ocurra en el presente. Está la oportunidad de abrir los archivos, algo que Alicia ha insistido mucho y que es muy relevante, de acceder a instalaciones a las que antes no se ha podido acceder, de socializar lo que ya se ha avanzado en la academia y en otros espacios de esclarecimiento, sobre todo esta idea de no tener que partir de cero, y en ese sentido también aprovechar otras oportunidades, otras experiencias, internacionales que han sido relevantes para avanzar en estos temas de revisión del pasado. Y para que esas oportunidades se vayan concretando, estimamos que va a ser clave la propia integración de la comisión. Ya decía el subsecretario Encinas que hoy culmina el periodo de postulación de personas expertas que quieren colaborar con este esfuerzo. Hay perfiles muy interesantes. Ojalá también que las instituciones, pienso en las instituciones académicas, se sumaran a este esfuerzo, y si se postula a alguien que pertenece a alguna institución, que éstas se hicieran cargo de acompañar el esfuerzo como uno esperaría de instituciones de educación pública, por ejemplo. Entonces estamos ante una oportunidad interesante que vale la pena acompañar porque es una gran deuda que no se ha saldado y porque subidas en el proceso están personas genuinamente comprometidas con ello. Todos y todas tenemos sin duda preguntas, pero también tenemos estas 3 certezas que he enumerado y que esperamos que sean suficientes para revertir
las dudas que pueda generar el tema de los cargos honorarios que decías, David, u otras que se han planteado en el debate público. Así que enhorabuena por la creación de la comisión y ojalá que ayude a que en México avance los procesos en busca de justicia, verdad, reparaciones, memoria y garantías de no repetición que tanto nos hacen falta en la sociedad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Santiago. También, señor subsecretario, aprovecho, ya han llegado algunas preguntas y les doy apenas una que creo que sería bueno que usted pudiera decir algo sobre eso, además de sus comentarios a lo dicho, ¿no? O sea, pregunta Dulce González sobre el proceso de no hacer apenas crear, o sea, tratar de la verdad, pero también hacer justicia. Entonces, pregunta concretamente, además de los casos ya judicializados, ¿sí se va a judicializar algo más? Y si fuera así, ¿quién o quiénes en concreto serán la parte demandante? Y si se judicializará caso por caso y o si hay alguna forma de demandar la política represiva y sus responsables. Adelante, bueno, señor subsecretario. Sí, con mucho gusto. Por supuesto que toda la investigación que se desarrolle, en la medida que vaya arrojando resultados, vayamos acreditando responsabilidades de instituciones o de personas de esas instituciones en la violación de los derechos humanos, irán a procesos de judicialización. Y en esos procesos no solamente tendrán que ser necesariamente los familiares de las víctimas o los sobrevivientes, sino la propia comisión podrá iniciar estos procesos ante la Fiscalía General de la República. Porque como lo dije en una primera instancia, pues no vamos a soslayar ningún hecho que hayamos verificado para deslindar responsabilidades y castigar a quien haya cometido estos ilícitos. Y respecto a lo que se ha señalado, bueno, yo no tengo más que coincidir con la Lisa y con Alejandra, que han jugado un papel muy importante en todo este proceso. Esta comisión no es una ocurrencia, no es una comisión que surja al paso de una demanda específica de muchos años de los familiares de las víctimas o de los sobrevivientes. Es resultado de un proceso muy intenso de discusión en donde se ha hecho un esfuerzo por todos los colectivos donde están los familiares, los sobrevivientes, en donde se ha construido un acuerdo que busca dar confianza, certeza en una investigación que busca tener resultados. Aquí no vamos a esconder ningún informe como sucedió con la FEMOSP, no vamos a, como sucedió con esa fiscalía, a cumplir el expediente de asumir un compromiso para salir al paso. Venimos en serio a buscar la verdad de los hechos y a buscar justicia para todas estas personas que fueron dañadas en su dignidad y en sus derechos. Muy bien, muchísimas gracias, señor subsecretario. Entonces, pues, por favor, quédese todavía un poquito, si pueda, para escuchar ahora a nuestro último ponente, que es el señor Guillermo Fernández Maldonado, el representante del Alto Comisionado aquí en México, y que me dijo un poco antes de empezar que ya participó de una comisión de la verdad en El Salvador hace un tiempito. Entonces, es, además de su función ya también por vía personal, la persona correcta, pero para decirnos si esta construcción que ahora se presenta y se está construyendo, si es una comisión de la verdad o no, si cumple con los estándares internacionales y qué usted espera de ella. Adelante, señor Fernández Maldonado. Sí, muchísimas gracias y un saludo a las personas que me acompañan en el panel, por supuesto a Alejandro, y la estupenda idea de organizar por parte de la Fundación este intercambio. Pero voy a empezar con una queja, y es, yo no voy a aceptar otra participación donde Santiago hable antes que yo, porque me quita la mitad de las cosas que tengo que decir. Pero bueno, bueno, eso se arreglará. Lo primero es, la población de nuestra región ha sido víctima
de violencia proveniente de gobiernos autoritarios, conflictos armados internos, y más recientemente la violencia desde el crimen organizado y la respuesta a este desde el Estado, ¿no? De hecho, como ha sido mencionado acá, en México todavía se sigue confrontando estas violencias y todo esto viene sazonado con un altísimo grado de impunidad, ¿no? Pero de todo esto, hoy lo que estamos hablando es de la violencia desde actores estatales que recurren sistemáticamente a graves violaciones a los derechos humanos, estamos hablando de desaparición forzada, tortura y ejecuciones, como estrategia para erradicar la disidencia. Pero hoy, felizmente, también tenemos la posibilidad de hablar realmente de voluntades políticas que se conjugan con demandas de las víctimas para producir mecanismos extraordinarios para cumplir con el derecho a la verdad de víctimas y familiares, ¿no? Como fue anunciado. Nuestra oficina, a pesar de que es una de las agencias más jóvenes de Naciones Unidas, por supuesto ha conocido y ha documentado crímenes y violaciones graves a los derechos humanos por fuerzas del Estado en contextos muy diferentes, ¿no? De hecho, se ha analizado todo esto para contribuir a perfilar iniciativas de los estados que se han propuesto revertir estas inercias bajo la consideración que las víctimas están en el centro y sus derechos son los que hay que satisfacer. Pues voy a compartir 3 ideas fundamentales en este marco global sobre comisiones de la verdad. Y retomo esto, ¿no? El primer aspecto central a destacar es que toda comisión creada con el objetivo de obtener la verdad surge y responde al derecho a conocer la verdad sobre la suerte que han corrido las personas desaparecidas o de recibir información acerca de otros abusos cometidos en el pasado. Y que desde su creación es necesario conocer el por qué se permitió el clima que permite esta agresión desde el Estado, así como qué sucedió, ¿no? Es solo así que se puede contribuir con la sociedad para comprender y reconocer una historia que se niega o se pone en tela de juicio. Nuevamente, desde mi perspectiva, mi experiencia, muchas veces no es que se cuente algo nuevo, es que lo dice un ente que ratifica que lo que decían las víctimas y los familiares era verdad, ¿no? A algunas de las comisiones se ha atribuido un carácter reconciliador, solucionador de conflictos, pero nosotros creemos que no hay que cargar de excesivas expectativas a una comisión, sino verla como parte de un mecanismo mayor, que muchas veces esto es un paso muy importante, pero de un proceso que puede ser largo, puede ser lento, a pesar de que se paren décadas desde que ocurrieron. Pero el ritmo del avance va a depender de la voluntad para develar lo que se ocultaba y para decir lo que se silenciaba. El verdadero reto es impulsar un ejercicio de esta magnitud en una sociedad que probablemente todavía hoy conserve parte de las antiguas estructuras que han propiciado esta violencia e incluso personas perpetradoras dentro de posiciones de poder. Es indiscutible que hay que enfrentar el pasado. Es indiscutible que hay que emprender la tarea de sanarlo, pero nuevamente poniendo a las víctimas en el eje central de todas las acciones. Un segundo aspecto que es trascendental para que una comisión pueda alcanzar sus objetivos, y ha sido mencionado acá, es contar con pleno acceso a la información de la cual dispone el Estado. Y esto solo es posible con una clara voluntad política al máximo nivel. Más allá de estructuras, funciones, composición, el efectivo acceso a información es lo único que puede garantizar el derecho a la verdad. Y esta voluntad política al máximo nivel debe bajar y traducirse en la plena disponibilidad de todas las autoridades para poder obtener, trasladar, resguardar, mantener, transparentar toda la información de que las instituciones públicas dispongan acerca de estas violaciones en los periodos que se establezcan, ¿no? De hecho, hay un acuerdo expedido en 2019 que apunta en este mismo sentido. Y yo creo que no hay que perder de vista de que, y esto es lo que ha venido pasando, cada país diseña una comisión de la verdad de acuerdo con sus propios modelos, sus propias características y a lo que se quiere responder.
¿no? Eso permite además que se adapte a estos contextos y a las características de la sociedad en ese país específico, ¿no? Es cierto que los modelos de otros países pueden ofrecer buenas prácticas, lecciones aprendidas, pero es a través de la plena participación de víctimas y familiares que se podrá evaluar si las comisiones pueden ser una real vía de satisfacción de derechos. De ahí, y por eso lo valoramos y coincidimos, que es de vital importancia realizar estas consultas, hacerlo con las familias, con las víctimas, antes, durante y después de todo el proceso de verdad. Y no hay que perder de vista, se ha destacado aquí también, las comisiones de la verdad son entidades de carácter temporal, ¿no? Obtienen testimonios, procesan datos, investigan el desempeño del Estado, entrevistan, pero deben sentar las bases hacia la atención de los derechos a la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición. Por eso debe haber también una determinación desde el Estado, como se ha mencionado aquí, para enlazar los resultados con otros mecanismos pertinentes. Hay que tener claro de que si se trata y si se logra de un proceso de esta envergadura, se van a romper las concepciones que había sobre el pasado y que ni el Estado ni la sociedad será el mismo. Y es esta ruptura de la concepción del pasado lo que debe guiar los esfuerzos para poner fin a las estructuras de impunidad que llegan hasta hoy. Y sin duda nosotros vamos a acompañar esta medida de carácter extraordinario que se va a poner en marcha, porque vemos, como se ha mencionado acá, a las familias participando activamente, porque vemos el marco y la decisión del acceso a la información, y porque esto está alineado con buscar la satisfacción de los derechos de las víctimas y los familiares, y algo que ha sido mencionado acá y a veces se nos olvida, con la redignificación de las víctimas, que está en el centro de los derechos humanos y está en el centro de lo que están buscando las víctimas. Lo dejaría ahí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Son las 7 en punto. Me tengo que retirar, lo lamento profundamente, pero Alejandra y Alicia tienen muy claro todo el proceso y seguramente nos ayudarán a despejar todas las dudas, las preguntas que se van a formular. Y esperemos ya la próxima semana tener a los 5 o las 5 personas que van a integrar este grupo de expertos, lo que detonará ya la integración de la comisión. Y les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por esa iniciativa de la Fundación. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, señor subsecretario. Hasta Muchas luego. gracias. Y maneje con cuidado, por favor. Muy bien. Entonces, pues agradezco muchísimo a todos y a todas la disciplina temporal, o sea, estoy súper aliviada, ¿sí? Y que nos permita ahora a entrar en un diálogo o multiálogo entre ustedes y con el público. Algunas preguntas que han surgido ya se refieren sobremanera a, pues, al representante del gobierno que acaba de irse, pero igual las voy a mencionar y quizás uno o una de ustedes la quiere también responder. Bueno, él dijo ahora al final ya que ya espera para la próxima semana los 5 nombres. Entonces la pregunta de Froilán Rascón, ¿cuándo se instala y quiénes estarán los comisionados y cuándo se darán resultados de los trabajos de la comisión? Al menos la primera parte, Froilán, sabrás si Encinas mantiene su palabra ya en la próxima semana, ¿no? Y sobre cuándo se puede esperar resultados también ya dijo algo. Michael Chamberlain pregunta, el Estado mexicano tiene una deuda enorme con las víctimas de la contrainsurgencia de los 60 a los 90. ¿Por qué no dar una respuesta de Estado con una ley de esclarecimiento que trascienda el sexenio y al partido en el gobierno y no un decreto presidencial? ¿No afecta eso en su credibilidad?
¿Alguien quiere responder a esa pregunta? Alicia. Bueno, no sé, Ale ahorita, Alejandra, Santiago, ¿no? Que también ha estado siguiendo los trabajos, pues, de la dirección, de la subsecretaría, pues, con la asamblea de familiares. En realidad, para nosotros todo esto fue como muy rápido, David. Nosotros humildemente queríamos una ventanilla única para ya después de 40 años no estar tocando de puerta en puerta, ¿no? Esto que decía Santiago, la dignidad o dejar atrás estas prácticas de desprecio, de vuelva mañana, aquí no es, pasado mañana. Entonces, en realidad la asamblea llegó con una petición muy clara, una mesa multidisciplinaria donde estuvieran los diferentes actores, ¿no? Y devino en una comisión de la verdad. En realidad nosotros tenemos claro, pareciera que no, pareciera que, o sea, hay interpelaciones que de repente creemos que damos la impresión, ya decía Ale, de ingenuidad o de que no sabemos qué es lo que queremos, pero sí lo sabemos, ¿no? En este sentido, fíjate, uno de los grandes cómplices para que la FEMOSP, es decir, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, no avanzara, fue justo el Poder Legislativo, ¿no? Eso no se nos olvida. En realidad fue cuando empezaron a hacer las grandes reformas para no sé, para que los perpetradores pudieran estar en sus casas. Todo este tipo de reformas pasó, fue un arreglo que tuvo el expresidente Vicente Fox para con los otros partidos políticos, ¿no? Entonces nosotros no nos esperamos una ley. Para nosotros que estamos en modo pragmático, avancemos porque es el tiempo y tenemos urgencias, ¿no? Y en ese sentido, me parece que el decreto nos brindó el techo mínimo, pero el techo suficiente para que estos mecanismos pudieran avanzar de manera rápida, insisto, ¿no? Estamos cansados de la dilación, de la simulación. Entonces, llevar esto a un proceso legislativo, hubiéramos tenido 6 meses de una comisión de la verdad, ¿no? Entonces, yo podría opinar hasta ahí, no sé, el resto de los compañeros y de Alejandro. Sí, yo quisiera como abonar un poco. Sin duda alguna podemos hablar a lo mejor de otros mecanismos que pudieran trascender gobiernos, ¿no? Pero yo lo decía, ¿no? Primero podría ser nuestro último tren, ¿no? Y 2, pues tenemos la voluntad política, ¿no? Y a veces tenemos las mejores leyes. Les voy a poner ejemplo, ¿no? En el caso de Jalisco, tenemos por fin, después de un gran trabajo, presión, que cumplieran con que tuviéramos una ley en materia de desaparición, ¿no? Logramos la ley después de 2 años tarde, por cierto, para cumplir con los transitorios, y siguen sin cumplir los transitorios, ¿no? Sigue el Estado sin cumplir los transitorios porque no hay una voluntad política, ¿no? Entonces, no recuerdo quién de mis compañeras o compañeros comentaba eso, ¿no? Ahorita tenemos una voluntad política que debemos, ahora sí que de tomar, arrebatar, arrancar lo que sea posible para avanzar. Y como dice Licha, ¿no? Esto no era propiamente que habláramos o pensáramos en una comisión, sino que esto también salió de horas de reflexión y discusión con expertas y expertos que incluso formaron parte de comisiones de la verdad, ¿no? Entonces, sin duda alguna me parece, y hay que volverlo a decir, este es un primer paso importante que yo lo decía, que nos permita avanzar no solo en las desapariciones del pasado reciente, sino también en lo que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, es un paso importante que al que le tenemos que dar, pero que además nos quedan 2 años y medio de un gobierno que nos abrió la puerta, ¿no? Nos entreabrió la puerta y dijimos, vamos. Yo creo que ni el mismo Estado pensó
que íbamos a sacar de esas discusiones y de esas mesas de expertos y expertos y con las familias una comisión de la verdad. Yo dudo mucho que pensaran en un mecanismo de esa magnitud, ¿no? Y sobre todo a mí me parece súper importante que esté aquí el representante del alto comisionado, porque además es una comisión de la verdad que se está poniendo a la luz de las instancias internacionales, ¿no? Que van a estar vigilantes y que van a estar observando lo que pasa con esta Comisión de la Verdad. Entonces, yo lo dejaría ahí, sin duda alguna, todo es perfectible, pero decirlo, ¿no? Muchas veces de nada nos han servido las leyes cuando no tenemos una voluntad política. Gracias. Gracias. Sí, a este último aspecto incluso hay una pregunta que pregunta qué apoyo va a necesitar esa comisión, también del exterior, de la sociedad civil, cuál sería el apoyo necesario que se tiene que brindar a esta comisión. Otra pregunta se refiere a los procesos de reparación integral de daño. ¿Cómo funcionarán? ¿Será caso por caso o serán medidas de reparación colectivas? Y quiero también mencionar, pongo los tres, que sigue habiendo, a pesar de lo que dijo el señor subsecretario, sigue habiendo dudas sobre la participación integral de la SEDENA en el proceso. A lo mejor alguien de ustedes quiere comentar sobre eso, porque seguramente eso es un punto crucial, ¿no? Entonces, del mecanismo de reparación, el apoyo que necesita la comisión y pues la voluntad política del ejército y de la SEDENA. No sé, ¿quién? Santiago, ¿qué quieres decir? Sí, y luego Alejandra. Sí, gracias, David. Pues creo que Alicia y Alejandra han ido dando más argumentos. Aprovecho para saludar a Michael, un defensor de derechos humanos con mucha experiencia y muy apreciado también, que hace esta pregunta sobre la ley. Seguramente en el ideal todos quisiéramos una ley de unanimidad de esclarecimiento apoyado por todos los partidos. Como dice Alicia, a veces hay que tomar una decisión de pragmatismo que permita avanzar en lo posible, y creo que esta comisión nace con ese signo que a 3 años de gobierno puede ser razonable, creo. Pero quisiera además añadir sobre los temas que planteas, David. Sí, el tema de la SEDENA es algo que genera preocupación a quienes estamos observando desde fuera el proceso. Lo que podemos hacer desde el PRO es compartirles nuestra experiencia en el tema de Ayotzinapa, donde se creó por decreto una comisión de esclarecimiento que específicamente tenía una serie de artículos que obligaban a instituciones como la SEDENA a compartir proactivamente la información, y que incluso el decreto fue firmado por la SEDENA, y como ha sido público y lo hemos constatado últimamente, eso no fue suficiente para que con la presteza y celeridad que requeríamos se accediera a la información relevante. Vamos avanzando, pero no con la velocidad que hubiésemos deseado. Entonces, creo que la lección que deja eso es que efectivamente pueden seguir habiendo algunas resistencias institucionales, y que para vencerlas es muy importante la voluntad presidencial, el empuje que hacen desde la Secretaría de Gobernación, pero también, como muestra el caso Ayotzinapa, contar con instancias externas, ajenas a las instituciones, que estén continuamente picando piedra hasta dar con la información pertinente. Ha sido el caso en Ayotzinapa de los expertos internacionales del grupo GIEI, y en el diseño de esta comisión seguramente esta función la compartirán las instancias internacionales que están haciendo veeduría ahí, como la UACNUR, los expertos y expertas de la comisión, y esta otra figura que está prevista en el decreto, de la que quizá también vale la pena hablar, que son los expertos que van a acompañar el esfuerzo de traducir en diligencias ministeriales algunas partes de la investigación, y eventualmente, si todo avanza bien, de judicialización. Ojalá que eso avance, pero reitero, ante esas contradicciones que son reales y existentes, la principal certeza es la presencia en el proceso de gente como Alicia, de gente como Alejandra, que van a estar empujando, que se han jugado la vida
en esto no de hoy, sino desde hace mucho, y que desde luego no se van a prestar para un proceso que sea de simulación. El propio subsecretario Encinas dejó claro ahorita que tampoco está en esa sintonía, que él mismo va a empujar, y esa es la certeza que tenemos. Ojalá que el acompañamiento que brindemos también desde la sociedad ayude a romper los diques de impunidad y las resistencias institucionales que siempre en todas partes se van a presentar en un proceso como este, ¿no? Gracias, Santiago. Alejandra. Sí, bueno, yo brevemente en relación a la reparación, sin duda alguna, pues la reparación del daño tiene que ser especializada y diferenciada por cada uno de los casos, pero también de manera colectiva en algunos de los municipios donde hubo, Alicia lo comentaba, ¿no? Hubo municipios, no sé, estados donde hubo una represión, pues ahora sí que colapsó completamente, ¿no? Entonces, hay municipios como en el caso de Guerrero donde hubo desplazamiento, donde hubo muchísimas familias que se quedaron ni con lo mínimo, ¿no? No solo la desaparición de su familiar, sino la pérdida de sus propiedades, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ahí también, o sea, decir que estos 5 mecanismos no es nada fácil, ¿no? Se escuchan como bonitos, pero sin duda alguna van a ser complejos porque además las necesidades son complejas, ¿no? Y además son más de 40 años en que el Estado tiene que entrarle a un estudio complejo y diferenciado y especializado de cada una de las necesidades, no solo de manera individual, sino también de manera colectiva, que permita de alguna manera reparar el daño sobre estas violaciones graves a derechos humanos. Y ahí me quedaría, gracias. Gracias, Alejandro. Señor representante, ¿quiere añadir algo? A ver, voy a tratar de recorrer rápidamente algunas de las preguntas. La primera, yo, como conversamos al inicio, yo también soy abogado, pero en realidad lo central, lo que impacta en la gente es la implementación efectiva de las cosas, no lo que aparece en la norma. La virtud que tiene el decreto es que en la siguiente semana van a estar las personas seleccionadas y esto casi empieza de inmediato. Y además, creo yo, no es excluyente que más adelante tenga plasmación normativa a nivel de ley. Es más, de la propia comisión, del propio trabajo, pueden salir recomendaciones de qué es necesario materializar hacia adelante a nivel normativo, digamos, ¿no? Luego, me parece fundamental, y voy a volver sobre el tema de la información, que sale de un otro lado. Además, y voy a citar ejemplos, ¿no? En la Comisión de la Verdad de El Salvador se tuvo acceso a información importante, dada por el propio Estado. Por ejemplo, todas las hojas de vida de los altos oficiales, para poder comparar la información luego que teníamos la potestad de entrevistar a todos los altos mandos. Pero no solo a nivel interno. Estados Unidos formó un grupo de trabajo donde estaba el FBI, el Departamento de Estado, para dar información. Hubo un lobby ante el Congreso americano para liberar más información del NSA, de los archivos en Estados Unidos, que contribuyan al trabajo de la Comisión de la Verdad. No completamente, pero eran cables clasificados que fueron liberados parcialmente y que permitían contrastar información. De manera que hay un rol interno, porque esta es una iniciativa interna, pero hay un rol internacional. Probablemente parte en financiamiento, parte a nivel de experticia, pero también de información. Entonces, digamos, puede ser una iniciativa que se nutra no solo desde la voluntad al máximo nivel para que actúen las instituciones internas, sino del ámbito internacional con muchas diversas experticias e información. Sí, gracias, señor representante. Y tengo aquí el momento es, si lo veo bien, Jorge, ayúdame por favor, es la última pregunta que tengo aquí de Marie-Claire Acosta, que dice lo siguiente: celebro la creación de esta comisión
y le deseo todo el éxito. Cuenta con todo mi apoyo. Tengo, sin embargo, una pregunta sobre su mandato. Durante la década de los 90, también hubo insurgencias armadas y estrategias de contrainsurgencia. Chiapas, Oaxaca, Guerrero. ¿Son situaciones diferentes? ¿Por qué no se incluyeron en el mandato de esta comisión? La historiadora, por favor, Alicia. Sí, también, perdón, ahorita porque además llevo todo el día dando clase y hablando, pero igual que Santiago me sumo a los saludos a Michael, por supuesto, a Marie Claire, qué bueno que están acompañándonos, ¿no? Justo era lo que decía Alejandra y que insisto, y no es por excluir a nadie, pero Jorge tuvo ese tino desde un principio, ¿no? O sea, él dijo, vamos a hacer esto porque necesitamos platicarlo, necesitamos encontrarnos y dialogarlo, ¿no? Pero dialogarlo entre nosotros, ¿no? Entonces, qué bueno que están Marie Claire y Michael acompañándonos junto con los otros, las otras personas que nos han hecho favor de registrarse y estar en este Zoom. Y sobre el término de las otras insurgencias, insisto que este fue uno de los trabajos, me parece, más pesados que tuvo la Mesa de Esclarecimiento Histórico. En estos trabajos se contemplaron 4 ejes, David y compañeras, compañeros. Se concentró, por ejemplo, el esclarecimiento, donde se participó sobre todo historiadores, historiadoras, ¿no? Hubo otra mesa de justicia donde hubo sobre todo abogados. Estamos hablando de mexicanos y de otros países con otras experiencias, ¿no? Después hubo una mesa de memoria donde también participaron especialistas en memoria, y en el caso específico del periodo, Marie Claire, fueron discusiones muy, muy intensas de muchos días, pero justo por el tiempo tan corto que tenemos ahorita con este mandato que además es, como ya decían, es efímero, va a terminar, ¿no?, el mandato. Entonces se pensó que la investigación, en este caso de la verdad, tenía que rondar acerca de las lógicas de contrainsurgencia aplicadas a partir de 1965, ¿no? Y claro que percibimos estas insurgencias de los 90, donde podemos decir que están el Ejército Zapatista, donde está el Ejército Revolucionario del Pueblo, donde está el propio ERPI, ¿no? Pero que ya obedecían a otros actores, que ya, jalar estas investigaciones hasta esas insurgencias de mediados de los 90 representaba ya otro tipo de especialidad con el que en ese momento o en este momento es mucho más difícil trabajar la contrainsurgencia que reconocemos como terrorismo de Estado, o que tiene esta lógica, ¿no?, de los casos que se han venido trabajando por los familiares del pasado, ¿no? Entonces a esto obedece que estas lógicas, por supuesto que no son excluyentes tampoco, ¿no? Me gustaría terminar mi comentario con esto. No es excluyente, evidentemente, si encontramos la comisión con todos los que vamos a estar ahí atentos y recordándoles, ¿no?, el mandato, por supuesto, que si se encuentra que hay perpetradores de los 60, 70, 80 hasta los 90, por supuesto que se tiene que establecer, por supuesto que se tiene que dar a conocer. Esto no excluye, digamos, la delimitación. Es como cuando te dicen, pues la historia no puede acabarse un día y empezar otra, o la etapa otro día, ¿no? Esas líneas, esas divisiones, por supuesto que estaremos atentos, ¿no?, a que se contemplen esos casos si sucediera, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo. Yo sería... ¿Quiere alguien?
David, si puedo, nada más saludar también a Mariclera Costa, ¿no? Que pocas personas como ella saben lo difícil que es desde dentro del Estado avanzar estos procesos y su presencia en este conversatorio es muy relevante también. Muchas gracias. Sí, perfecto. Ya estamos aproximándonos al final de este evento. Les quiero leer un mensaje que nos llega desde Bolivia, de Ruth Llanos, que nos manda un abrazo solidario a las familias de México y sigue diciendo: les deseamos que puedan lograr los resultados, dada la voluntad política. Nosotras luchamos muchos años por tener una comisión de la verdad que debía investigar desde 1964 hasta 82. Los resultados fueron entregados este año y los resultados no fueron los esperados. No se encontró a nuestros familiares, no se establecieron los responsables de los delitos. Los y las comisionados no fueron remunerados, pero provocaron renuncias. Hay lecciones aprendidas. Lo dejo aquí, no es una pregunta, es un comentario. Para los que aquí empezamos o que empiezan apenas el trabajo, una experiencia de hermanas de Bolivia. Hay una preguntita aquí de Irene Talavera Martínez, que pregunta cómo será el proceso de esclarecimiento de la verdad. Además de la apertura de expedientes y archivos, ¿habrá comparecientes? No sé, o sea, yo, siendo extranjero, no sé ahora qué son comparecientes, pero espero que alguien lo sepa. ¿Sí? Entonces, si quieren responder a la pregunta y luego entraremos en la ronda final. Alicia, ¿tú? Sí, yo creo que estoy leyendo los comentarios acá, David, de Facebook, ¿no? De Sí. Libertad Argüello y de Claudia Rangel, a las que les mando, por supuesto, un abrazo también enorme, académicas comprometidas en Guerrero, en la UNAM, ¿no? Y ellas están, pues, me parece que todos tenemos esa duda razonable, evidentemente, que ya trajo a colación también Santiago, ¿no? De la participación y del ejército en esta situación, ¿no? Nosotros, me parece aventurado ahorita, sí estoy leyendo con atención la participación de Libertad y de Claudia referente a la pregunta de Marie Claire, ¿no? Sobre estas insurgencias y contrainsurgencias donde tuvo que ver el ejército. Pues yo me despediría con mis últimas palabras, esperando que también esta institución castrense tenga la suficiente madurez para aceptar, ¿no? El triste papel que cometió en el pasado, ¿no? Que son tiempos en los que podía abonar a ir cerrando estas heridas del tiempo presente, ¿no? Que siguen y que hemos visto no nada más no permiten avanzar, sino que han reproducido este ejemplo con la desaparición de decenas de miles de mexicanos. Entonces, me parece que es tiempo de la madurez también, ¿no? Estos antagonismos se pueden ir como trabajando, y la apertura de archivos y de instalaciones van a ser una muestra de que esta comisión pueda funcionar, ¿no? Van a ser una muestra de que la comisión, de que los y las comisionadas puedan trabajar, y bueno, ojalá que llegue el día en que digamos que sí se pudo. Y me despediría con eso. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Entonces, seguimos en la misma orden de antes. Entonces, Alejandra, por favor.
Sí, bueno, creo que sería en el mismo sentido, de alguna manera que Alicia, ¿no? Yo creo que es tiempo que le apostemos a la memoria, a la verdad, a la justicia, y sin irme muy poética, pues que apostemos a sembrar jardines donde nos han impuesto el horror y las fosas, ¿no? Y esta incertidumbre de las desapariciones de personas del pasado, pero también del presente, ¿no? Creo que es tiempo de que podamos construir ese país por el que lucharon nuestros padres y nuestras madres, y en ese país la gente no desaparece, no es asesinada y no es encontrada en fosas. Gracias. Pues sí, sí, sí. Gracias, Alejandra. Santiago, por favor. Nada que añadir a lo que ya dijeron Alicia y Alejandra. Muchas gracias por lo que le están poniendo al proceso, compañeros. Y a todas y todos los que han estado aportando en las reuniones en el AGN, en gobernación, en fin, y ojalá que este proceso nos signifique avance y ese avance que necesita mucho la sociedad. Sí, gracias. Señor Guillermo Fernández Maldonado, por favor. No, yo por supuesto sumarme, nuevamente agradecer que se haya dado este conversatorio, sumarme a una visión esperanzadora sobre esto. Sé que hay muchas preguntas, pero lo fundamental es que hay respuesta nacional. Lo internacional apoya, sí, ¿no? Pero de todas maneras, invito, hay un documento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos exclusivamente sobre Comisión de la Verdad. Que no es que dé todas las respuestas, pero orienta un poco. Por ejemplo, las preguntas de qué se necesita, cuál es la orientación, las cuestiones preparativas, hacia dónde ir en cuanto a resultados, cómo se evalúa un resultado de impacto. No es la respuesta absoluta, pero orienta. Pues muchísimas gracias, señor representante de Alto Comisionado. Es muy importante tenerlo aquí en México, porque yo pienso que el proceso sí requerirá su acompañamiento y a lo mejor en un punto u otro también su intervención. Yo les agradezco a todos y a todas muchísimo. Y quiero también no dejar de agradecer aquí públicamente a Jorge, mi querido Jorge, que montó este evento. Ustedes ya lo han dado el merecido reconocimiento. Yo fui, como dije antes en la ronda interna, yo fui escéptico sobre si puede funcionar una ronda con 5 personas así, incluso una manejando mientras habla, ¿no? Y sí ha funcionado. Entonces, yo estoy seguro que Jorge ya está montando en su cabeza el próximo evento, porque se entiende así, se entiende como un inicio de acompañamiento de eso que sí creo que es importante para la historia y para la presencia y para el futuro de México. Es un proceso muy importante y pues lamentablemente podemos estar casi seguros que van a llegar las primeras decepciones y críticas, pero es algo muy importante y que merece, como han señalado todos y todas ustedes, merece el acompañamiento estrecho, intenso de la sociedad civil que aquí representamos. Y en ese sentido, yo me comprometo como Fundación Böll que vamos a hacer un próximo evento en algún tiempo adecuado, cuando haya ya resultados a discutir, ¿no? Y procedimientos a observar. Y en ese sentido, les pido que demuestren la misma disposición en el momento cuando llegue, para quizás ayudarnos a construir un segundo evento de la misma calidad que este, que fue bastante alta, y les agradezco otra vez a todos y agradezco también a creo que en algún momento fueron casi 60 personas que nos escucharon y que asistieron a ese evento, que también demuestra, dada la hora final de la tarde en un viernes, que sí se considera relevante este proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas gracias a todos y todas ustedes. Que les vaya muy bien, cuídense y hasta la próxima y buen fin de semana. Gracias. Adiós. Gracias. Bye. Hasta luego.
Gracias. Jorge, bye. Nos vemos, muchas gracias. Andrés. Saludos, Andrés. Ahora estamos... Santiago.